occidental, el argentino que más alto llegó ahí en los cargos dentro del FMI. Claudio, gracias por atendernos, muy amable. Muy buenas tardes para ustedes. Lamentable lo que está pasando en el mundo y lamentable, por supuesto, las implicaciones, digamos, políticas. Reconozco el edificio en el que se estaba transmitiendo recién porque fui muchas veces ahí a negociar programas con los peruanos. Bueno, ahora, visto desde el punto de vista de la Argentina, yo decía que hay una paradoja. En la Argentina hay estabilidad política y no hay una situación social desbordada, como en otras épocas. Y sin embargo, estamos con una pelea muy fuerte dentro del propio oficialismo de qué medidas adoptar. ¿Vos Sí. ves que hay algún tipo de margen de maniobra para que el gobierno se salga del acuerdo que acaba de firmar con el FMI y tome medidas por fuera de ese acuerdo, más compensación a sectores de ingresos fijos, relajar la restricción monetaria o la restricción de déficit fiscal, o postergar los aumentos de tarifa que tendrían que aplicarse a mediados de este año para recortar subsidios económicos? Yo creo que es muy poco probable. Primero que esto se aprobó hace 2 semanas o algo así, más o menos. O sea, va a ser muy difícil cambiar estas cosas. En este momento puede haber un mínimo de flexibilidad, pero las señales que yo de alguna manera he percibido del fondo es que tiene que mantenerse esto porque ya a mucho regañadiente realmente a mucho regañadiente se aprobó el programa. Hay algo importante, la parte de inflación y todo eso, puede ser que la inflación sea más alta. Evidentemente los precios de los combustibles están aumentando, el gas, el petróleo, pero también están aumentando mucho los precios de las exportaciones argentinas, entonces puede haber algún grado de compensación en términos de subsidios, etcétera, pero creo que el margen de maniobra es relativamente pequeño. La Argentina tiene en este momento la paradoja donde el propio acuerdo con el fondo es un acuerdo que para los próximos meses, no sé si coincidís, significa más inflación porque estás sincerando algunos precios relativos. Por ejemplo, el dólar oficial no puede correr al 1% mensual, sino que tiene que ir acomodándose cerca de la inflación. O por ejemplo, las tarifas de combustibles que ya aumentaron 2 veces en febrero y en marzo, tienen que seguir subiendo si sube el dólar oficial y en línea con la inflación. Y las tarifas de servicios públicos, que ya tuviste un aumento en marzo y tendrías que tener otro aumento en junio. Vos ves que claramente no es un programa antiinflacionario en el corto plazo, sino que estás en el proceso, entre comillas, de sinceramiento. ¿Vos ves que hay alguna posibilidad, pasado ese desierto muy tortuoso de aceleración inflacionaria y licuación de ingresos, que la inflación se desacelere en algún momento, que es lo que dice Guzmán? Yo creo que si se maneja bien, sí. Este sinceramiento, este aumento de precios es de alguna manera reconociendo estos problemas de subsidios, reconociendo shocks, aumentos importantes en los precios internacionales que no creo que que se vayan a repetir a nivel internacional. Perdón que lo ponga en estos términos. A nivel internacional hay fuerte política monetaria que va a llevar a que se baje la tasa de inflación después de esto. Yo creo que en la Argentina, si controlan la emisión monetaria, esto va a llevar a una reducción importante en la tasa de inflación, aún con un dólar que esté subiendo más rápido que antes. No inmediatamente, ese es el grave problema. Como decía el gran economista Lord Keynes, hay que mirar el corto plazo porque en el largo plazo todos estamos muertos. Entonces yo puedo decir, dentro de 6 meses las cosas van a mejorar. Pero yo creo que realmente después de este shock que es muy duro, las cosas van a mejorar.
Claudio, gracias. Muy interesante siempre escucharte. Ahí estaba un tanto optimista Claudio Loser, exdirector en el FMI, en línea un poco con el optimismo que tiene Guzmán en este momento, que piensa exactamente lo que dijo Loser, que hay que atravesar el desierto. Claro que atravesar el desierto desde el punto de vista político y social puede ser muy complicado, y aparte está el factor político. No sabemos cómo decanta esta interna y si en algún momento puede haber alguna sorpresa adicional. En un ratito, Flor Halfon va a contar qué está pasando en Ucrania. Atención, porque hay muchas novedades desde Ucrania, pero además también se ha generado mucha polémica dentro del propio oficialismo por el voto que nosotros anticipamos ayer de el gobierno argentino alineado con Estados Unidos, suspendiendo a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Eso generó un hashtag durante todo el día, un hashtag para mí sorprendente, pero motorizado por sectores del kirchnerismo duro, que decía "Perdón Rusia" o "Perdón Putin". Hubo algunos tuits de algunos militantes del kirchnerismo, algunos que tienen incluso desempeño periodístico, que le decían que era una vergüenza Cafiero por votar alineado con Estados Unidos y no haberse abstenido, como es el caso de lo que sucedió con Brasil o con México. Obviamente ese es un tema más que está generando ruido en la interna. Ahora vamos a ir con ese tema. La foto de Trump con Mauricio Macri, ¿qué significa? Sí, a ver, es un mensaje claramente también para la interna de Juntos por el Cambio, donde vemos un Macri mucho más endurecido y mucho más mostrándose de cara a los halcones. Y, a ver, hablábamos en los últimos días de esta idea de Juntos por el Cambio que necesita sumar volumen político. La pregunta es ¿hacia dónde va a sumar el volumen político Juntos por el Cambio? Bueno, hay un sector que cree que hay que sumarlo hacia el centro. En un rato vamos a hablar de un asado que hubo ayer en la casa de anteayer, en la casa de Juan Manuel Urtubey. Pero acá lo que estamos viendo es un Macri totalmente radicalizado y girado hacia la derecha, mostrándose con un líder populista de derecha como fue Donald Trump, con quien tuvo una buena relación durante la presidencia de Mauricio Macri. Esto también hay que decirlo, más allá de viejos resquemores que había en el pasado entre ellos dos. Trump lo salvó a Macri. Trump lo salvó, claro, claramente. Trump lo salvó al Macri. Por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Exactamente. Y no solamente a Macri, sino permitió que la Argentina no tuviera una interrupción del mandato constitucional del gobierno anterior. Permitió que Macri llegara al 10 de diciembre del 2019, finalizara su mandato. Todos entienden eso, ¿no? Que es evidente. El apoyo Alguno clave podrá decir que aprobó un acuerdo en el FMI para la campaña política de Macri. Otros, siendo más generosos, dirán, bueno, no quería una interrupción del mandato constitucional en la Argentina y quería que Macri pudiera terminar su mandato. Lo cierto es que lo salvó a Macri, Trump. Ahora, un amigo que está en Estados Unidos y que lo llama a Biden Sleepy Joe, es decir, está muy enojado con Biden, considera que está fuera de época, que no toma decisiones y demás, me envía un mensaje respecto a esta foto y dice, sorprendente, foto de dos presidentes one term, es decir, un mandato. Qué raro que vos tengas un mandato y pierdas la reelección. En la Argentina y en Estados Unidos hay pocos casos. Vos ves la historia de la Argentina, obviamente la historia reciente, alguien que se presentó a la reelección y perdió, es el único caso, el de Mauricio Macri. Sí, en toda la historia, en toda la historia argentina, porque antes no había reelección, ¿no? Y Estados Unidos, algunos pocos presidentes que tuvieron una situación económica terrible y que eso le impidió la reelección. Pero, es decir, dos presidentes que tuvieron un mandato presentándose a la reelección. Es decir, que, como se suele decir, fracasaron en su intento y sin embargo, por ser reelectos, que es algo muy extraño en Estados Unidos y en la Argentina. Ahora, los dos tienen algo en común. Pero déjame completar el tema. Sin embargo, los dos mantuvieron un caudal político propio muy importante después de ser presidentes. Y lo siguen manteniendo. ¿Vos crees, Gustavo, que esta foto
de Macri, fundamentalmente, porque en Estados Unidos ni se enteraron, digamos, de esta foto, en Mar-a-Lago, además de que Macri le debe encantar, digamos, visitar ahí en Palm Beach, Mar-a-Lago, que dicen que es un espectáculo y una visita turística, verdaderamente. ¿Vos crees que es un mensaje para qué? ¿Para la interna de Juntos para el Cambio? ¿Para tratar de quitarle los votos que se le están yendo por derecha a Juntos por el Cambio a manos de Milei? Yo creo que responde a una lógica electoral objetiva. A un año y medio de la elección, la tarea es fidelizar lo propio, no correrte al centro. Es temprano para correrte al centro. Y menos si sos Mauricio Macri, que como vos señalas muy bien, tiene algo que lo emparenta con Donald Trump, que es el hecho de tener muy establecido una base propia, muy determinada, que adhiere a él no por su eficacia claramente, sino por identificación de valores. Entonces, ¿por qué se correría al centro ahora? ¿Cuál sería la ventaja de Mauricio Macri de mostrarse moderado o de buscar seducir a un año y medio vista una elección? Sería lo más inconveniente. Yo veo la foto y me cierra desde el punto de vista táctico respecto a lo que se propone Mauricio Macri en cuanto a la centralidad, a seguir manifestando hechos que lo tengan presente en la política argentina y, por supuesto, también en condicionar a algunos de sus aliados que evidentemente buscan otro camino, vamos a decirlo claramente, me refiero a el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, etcétera. Son dos prácticas diferenciadas. De hecho, perdóname, Gerardo Morales, ¿no? El gobernador de Jujuy, ya salió a decir que esta foto le parecía malísima y también salió explícitamente a decir que Mauricio Macri va a ser candidato por el PRO en las elecciones del 2023. Es decir, la foto de alguna manera va ordenando los perfiles de los espacios. Dentro de Juntos por el Cambio, como dentro del Frente de Todos, no es lo mismo el kirchnerismo que el peronismo tradicional. Dentro de Juntos por el Cambio no es lo mismo el perfil que le está imponiendo hoy Mauricio Macri a su espacio amarillo que el perfil que le busca imponer Larreta dentro del PRO y ni hablar los radicales o la coalición cívica. Pero más allá de esos matices, van armando perfiles. Más allá de esos matices, son dos países con políticas muy polarizadas. Estábamos hablando de Perú, que tiene una política mucho más fragmentada, que es mucho más común en la región. En el caso de Argentina y Estados Unidos no es así. Claro, me parece que también lo que está buscando Macri, hasta ahora había una polarización en el voto. 80% de los votos se los llevaban entre las dos principales fuerzas. Lo que están mostrando las últimas encuestas es que esa polarización empieza a romperse por el factor Milei y Spert. Y fundamentalmente por pérdida de votos de Juntos por el Cambio. Esto es lo que ven los halcones. Que parte de esa oposición, que en la última elección se mostró mayoritaria frente al gobierno, sobre todo en las PASO lo pasó por encima al gobierno, se fragmenta con el voto a Milei y a Spert. Ahora es obvio que el mensaje de Macri es, si quieren una opción dura, de derecha, una opción, qué sé yo, no sé si trampolarlo al liberalismo, pero los valores que representa Trump y demás, que muchos coinciden con los de Milei, voten a la opción que va a estar en Juntos por el Cambio, donde voy a estar yo. Además, Maxi, en marzo del año que viene, cuando realmente empiece la campaña, lo que todos los políticos miran es con cuánto arrancaste, cuánto tenés. Tenés 10, 15, 18, 20, eso es lo que cuenta. Entonces me parece que él está tratando de posicionarse para ese momento inicial. No lo sé, habrá que preguntarle a él o a la gente que trabaja con él si pretende ser candidato o condicionar, pero indudablemente que el que en el punto de partida tenga más ficha, bueno, tiene alguna posibilidad de condicionar su paso interna, ¿no? Ahora vamos a ver la otra foto que contrasta justamente donde estuvo Gerardo Morales, Rogelio Frigerio y demás, lo que tratan de tender puentes transversales dentro de la oposición. Y atención, contrasta con esta foto del expresidente Mauricio Macri. Está Fernando Meiter, que es director de TNS Latam y socio director de Gas Energy. Gracias por atendernos, Fernando, muy amable. Bueno, ¿qué está pasando con el gas? Hoy se anuncia supuestamente un acuerdo para importar gas de Bolivia. ¿Qué puede significar esto para la Argentina? Bueno, mira, buenas tardes para vos, para toda la mesa. Sí. Muchísimas gracias por llamarme. Primero, el convenio que se firmó ayer con Bolivia es un convenio, es una carta de intención. Básicamente lo que te dice es que Bolivia se compromete a enviarte una determinada cantidad de millones de metros cúbicos día
cercana a los 14, 15 millones de esa cantidad. Siempre y cuando Brasil acceda a comprarle menos a Bolivia. ¿Ok? Sí. Hasta ahora no hemos visto ningún papel firmado, no hay ningún documento. Entonces, yo hasta que no vea el documento y vea qué es lo que se arregló, a qué precio se arregló y en qué tiempo se arregló, le pongo muchas flechitas rojas para ver qué es lo que está pasando. ¿Cuánto gas le está Por otro faltando lado, para este hay un invierno? tema que ¿Cuánto gas le pasó, está? pero que no es menor. Sí. ¿Cuánto gas le está faltando No, para este invierno a la Argentina? Perdón, no te escuché, discúlpame. ¿Cuánto gas le está faltando para este invierno a la Argentina? Y mira, le está faltando cerca de entre el 40 y el 50% del gas que necesita en el transcurso de marzo a noviembre de este año. Es decir, los 70 barcos que necesitamos importar, más el cuello de producción que vos hoy tenés desde Vaca Muerta hasta los centros de consumo. ¿Y eso podría suplirse de alguna manera o parcialmente con la importación de este gas excedente que tiene Bolivia si no lo exporta a Brasil? Definitivamente no. Para que vos tengas una idea, Argentina consume promedio 120, 130 millones de metros cúbicos día. Esto es promedio a lo largo del año. Son 140, 150 en invierno, 60, 70 en verano. ¿Ok? 14, 15 millones de metros cúbicos día no es el problema de la República Argentina. El problema de la República Argentina es que vos hoy no tenés abastecimiento firme para industrias, para GNC, para residenciales, porque no tenés gas. Y acá tenés tres problemas. El primer problema tenés el problema fiscal. ¿Cuánto va a ser el impacto fiscal de los subsidios energéticos en el año 2022? Los especialistas te están hablando de que va a ser cercano a los 20.000 millones de dólares. Te repito la cifra porque es monstruosa. 20.000 millones de dólares. Segundo tema, ¿va a alcanzar la plata que tiene el Banco Central o el Tesoro Nacional para pagar eso? Y tercer tema, ¿tenemos noción de cuál va a ser el desabastecimiento que va a haber en la República Argentina? Porque algún tipo de desabastecimiento va a haber. O el GNC lo va a sufrir, o las industrias lo van a sufrir, o los residenciales van a ver que tienen menos presión. Ni te digo las generadoras eléctricas, que la mayoría funcionan a gas natural, y que si no tienen gas natural lo reemplazan por gasoil. Ese gasoil está faltando, vos lo has dicho en tu programa muchísimas veces, en el campo, en muchos lugares, con un agravante. En este momento hay 4 barcos en el Río de la Plata, enfrente a Uruguay, esperando turno para poder descargar en la República Argentina gasoil. ¿Por qué? Porque no hay capacidad de almacenamiento y no hay capacidad de transporte por los camiones que tenemos y no hay capacidad de transporte por las benditas rutas que tenemos en nuestro país. Entonces el problema es mucho más grave que lo que se está hablando. Bien, vamos a ver cómo sigue este tema, que es un tema obviamente muy, pero muy sensible y que obviamente va a tener impacto los próximos meses. Convengamos que obviamente si se acuerda con Bolivia importar los 14, 15 millones de metros cúbicos, es mejor que no acordar absolutamente nada, ¿no? Además porque es un gas mucho más barato del que se importa por barco, ¿no? Mira, es mejor que nada, pero no reemplaza ni un 20% lo que te puede traer un barco. O sea, hoy es totalmente insignificante y reitero, mira, según los cálculos que tenemos nosotros, Bolivia no estaría en condiciones de abastecer a la República Argentina no más de 8.5 millones de metros cúbicos día. En el mejor de los casos, si Brasil, cosa que te reitero, dudo, accediese a dejar de comprarle a Bolivia para que ese gas sea cedido a la Argentina, estarías hablando de 20 millones de metros cúbicos día. De los 120 que tenemos como promedio, tenemos 20 solucionados, todavía nos falta un tranco largo y te digo que este año va a haber problemas serios en el abastecimiento. Fernando Meiter, gracias, muy amable, como siempre.